Buenos días, hermanos. Un nuevo fin de semana, comenzando un nuevo mes y queremos hoy día seguir estudiando Segunda de Timoteo. Oremos para comenzar. Señor, gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos apartar un momento en medio de todo lo que nos toca vivir para leer y escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces habíamos quedado en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Nos toca leer desde el 7 en adelante. Dice así: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Mm? Bueno, hasta ahí leí en la versión Reina Valera de 60. Recordemos un poquito, ¿no es cierto?, de qué se trata esta carta. Esta es una carta a Timoteo, escrita por Pablo, ¿no es cierto?, desde la cárcel en Roma, probablemente la última carta que escribió, ya esperando que en un tiempo más se iba a dar el dictamen, la sentencia, con lo cual él iba a morir. ¿Mm? Y entonces esta carta tiene que ver con dejarle un testamento a este, como lo trata ahí en el versículo 1 del capítulo 2, hijo mío, ¿no es cierto? Un fiel servidor eh, y que había sido, digamos, instruido por Pablo. Entonces nos quedamos ahí en el capítulo 2 con estas tres metáforas, ¿se acuerdan? ¿Con qué comparaba al siervo de Jesucristo? Pablo da tres ejemplos. ¿Cuáles son los tres? Ahí entre del versículo, ¿no es cierto?, 3 al 6. Primero, como un soldado, compara como un soldado. Segundo, ¿no es cierto?, como un atleta. ¿Mm? Tercero, como un labrador o agricultor. ¿Ya? Y todos estos, ¿no es cierto?, nos habla de mucho trabajo. El agricultor tiene que trabajar mucho, el atleta tiene que privarse, tiene que ser disciplinado para, ¿no es cierto?, prepararse para la competencia. Y el soldado también sufre, tiene que luchar. Básicamente lo que hace un soldado, ¿cierto?, es luchar. Y nos encontramos entonces con el versículo 7 del capítulo 2. ¿Qué es lo que dice? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nueva versión internacional dice: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. ¿Mm? Parece ahí un versículo, ¿no es cierto?, entre medio después de esta metáfora del agricultor, del atleta y del soldado, ¿no es cierto? Y luego vamos a seguir con los otros versículos, pero bien interesante esto que está aquí entre medio. A ver, considera, reflexiona, ¿ya?, en lo que digo. Vamos a buscar la NTV. A ver cómo dice la NTV en Segunda de Timoteo 2:7, ¿cierto? Dice: piensa en lo que te digo.
el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Se fijan que hay dos cosas aquí. ¿Mm? ¿Cuáles son los dos aspectos que están acá? Primero, ¿qué es lo que le pide a Timoteo que haga Pablo? ¿Mm? Que piense, ¿no es cierto? Que reflexione en todo lo que le dice. Considera, dice la Reina Valera, todo lo que digo. ¿Ya? Y aquí está el trabajo del ser humano. ¿Mm? En este caso de Timoteo. ¿Qué tenía que hacer? Pensar, ¿ya? Reflexionar sobre todo lo que estaba escuchando. ¿Mm? Aplicar, ¿no es cierto?, lo que Dios nos ha dado para analizar lo que escuchamos. Pero no es solo eso, ¿no es cierto? ¿Qué dice después? El Señor, ¿no es cierto?, te dé el entendimiento, la comprensión, dice la Dios habla hoy, ¿ya? O la NTV dice, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. ¿Mm? Entonces, lo primero, ¿mm?, que el Señor te dé, lo primero, ¿no es cierto? No es que para recibir el entendimiento que Dios nos puede dar, nos quedamos así pasivos, sino que hay que poner de nuestra parte, que sería reflexionar, ¿ya? Muchos quizás esperan quedarse ahí tranquilito y que le caiga la inspiración. ¿Mm? Pero no, aquí el apóstol Pablo dice, considera que el Señor reflexiona y ahí el Señor te va a dar el entendimiento, ¿ya? Entonces, por otro lado, tampoco es que solamente con el entendimiento o con la reflexión baste. ¿Mm? No es que la persona pueda entender todo sola, sino que el Señor da el entendimiento. ¿Mm? El Señor da el entendimiento. El Señor da la inspiración para entender. ¿Mm? Pero se fijan que están las dos cosas. ¿Mm? A veces no, como que no dedicamos mucho esfuerzo a entender o a reflexionar, a pensar. No mostramos mucho interés. Si no mostramos mucho interés, bueno, tampoco esperemos, ¿no es cierto?, que el entendimiento nos caiga así de la nada, sino que si buscamos, ¿no es cierto?, entender lo que el Señor quiere decirnos, así como le decía aquí Pablo a Timoteo, entonces Él también nos va a dar el entendimiento. ¿Mm? No se trata, no hay que olvidar aquí el contexto, ¿no es cierto? ¿Es fácil para el agricultor? No. ¿Es fácil para el atleta? No es fácil. Ponen de su parte, ambos. Y el soldado también. ¿Mm? Los soldados luchan. Los atletas, ¿no es cierto?, se ejercitan. Y los labradores o agricultores trabajan. ¿Mm? Son esforzados. Entonces, si queremos entender más de la palabra de Dios, también, y de aplicarla a nuestras vidas, también nos tenemos que esforzar, como todos ellos, como estos ejemplos. Pero no basta con puro esfuerzo humano, sino que es Dios el que va a dar la comprensión. ¿Mm? Así que en ese equilibrio tenemos que pensar ¿no es cierto?, y manejarnos y no dejar que el Señor simplemente esperar que Él nos va a dar todo el entendimiento, sino que lo hace porque también nosotros mostramos interés. ¿Mm? Entonces, sigamos viendo del 8 en adelante. ¿Mm? Acuérdate de Jesucristo, dice. Acuérdate de Jesucristo. ¿Mm? Del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Mm? Bueno, nada es fácil, ¿no es cierto?, de obtener como hemos visto. ¿Mm? ¿Cómo anda la memoria? ¿Cómo anda nuestra memoria? ¿Mm? En general, de las personas. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le tendría que decir
a Timoteo que se acuerde, que se acuerde de Jesucristo. ¿Por qué se olvidaría? ¿Cómo es la memoria del ser humano? ¿Cómo es nuestra propia memoria? Somos inconstantes, ¿cierto? No nos acordamos bien qué fue y muchas veces se dice, oye, el ser humano no aprende, ¿ya? Ustedes saben que hay un dicho que dice que el ser humano es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Qué quiere decir ese dicho? Que como que no nos acordamos, ¿cierto? Se nos olvida que en ese camino había una piedra y nos volvemos a tropezar. Es típico del ser humano, ¿no es cierto?, de nosotros, olvidarnos. Salmos 106, 13. Salmos 106, 13. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dice el 106, 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Bien pronto se olvidaron, ¿ya? Porque Dios, ¿no es cierto?, los había salvado. Si uno lee los versículos anteriores, los sacó de Egipto al pueblo de Israel. Los hizo cruzar el Mar Rojo, que de forma bastante milagrosa, ¿no es cierto? Los rescató de los egipcios, se ahogaron en el mar, ¿ya? Y a pesar de eso, en ese momento, claro, creyeron, alabaron a Dios, pero, dice el 13, bien pronto se olvidaron, ¿ya? Probablemente por eso, ¿no es cierto?, Jesucristo instauró la Santa Cena, o la comunión. ¿Qué fue lo que les dijo ya cuando la instauró? ¿Se acuerdan? Haced esto en memoria de mí. Este es mi cuerpo en el pan, ¿no es cierto?, representado en el pan. Esta es mi sangre representada en el vino. O sea, que por ustedes es entregado, es decir, la cruz, el sufrimiento y la cruz de Cristo. Eso es lo que recordamos en la Santa Cena. Y es un mandato de Cristo hacerlo, conmemorarlo, como lo vamos a hacer este domingo 1 de agosto. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque Jesús sabía la mala memoria, ¿ya? Sabía que se nos va a olvidar rapidito. Entonces, una de las cosas que dijo, oye, no se olviden, lo mismo que está diciendo Pablo acá, acuérdate de Jesucristo, ¿no es cierto? Acuérdate de Jesucristo, ¿ya? Y es la esencia del Evangelio. En el 1:14, segundo de Timoteo, decía, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito, este es el buen depósito, ¿ya? En la primera carta a Timoteo, 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. La buena noticia, esta es la buena noticia. Y en particular, la noticia de Jesucristo, ¿no es cierto? Aquí dice, acuérdate de Jesucristo, dice dos cosas respecto de Jesucristo, en ese versículo 8, 2 Timoteo 2:8. A ver, ¿cuáles son las dos cosas que dice de Jesucristo? Dice dos cosas. Primero, que es descendiente o del linaje de David. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué es lo que es? Que fue resucitado de los muertos. ¿Ya? Y ahí dice, conforme a mi evangelio. Este es el evangelio, ¿no es cierto?, que ha estado diciendo. Entonces, lo primero, descendiente o del linaje de David. ¿Qué idea nos da eso? ¿Qué nos recuerda eso de Jesús? Que Él ya es
ser humano, fue un ser humano, ¿no es cierto? Su humanidad. ¿Mm? Pero al mismo tiempo vemos que fue resucitado de los muertos. Y eso nos recuerda qué cosa. El otro aspecto de la esencia de Jesús, que es su divinidad. ¿Mm? Eh, en Romanos, ¿no es cierto? Pablo había enseñado sobre esto también. Romanos 1, 3, también decía esto, ¿no es cierto? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, ¿ya? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Se confirma, ¿no es cierto?, su divinidad, que es Hijo de Dios, por medio de la resurrección de entre los muertos. ¿Mm? Y esta frase, levantado de entre los muertos, ¿qué significa? Si alguien, ¿no es cierto?, se levantó de los muertos, fue resucitado, ¿qué significa? Que estuvo muerto, ¿no es cierto? Por lo tanto, que sufrió, que murió en la cruz. ¿Mm? Y, ¿no es cierto? Entonces Dios lo ha hecho rey mediante la resurrección. ¿Ya? Entonces, lo primero, para Timoteo, no olvidar a Jesucristo. ¿Mm? Lo mismo para nosotros, no tenemos que olvidarnos. De repente podemos caer, vamos a ver más adelante que Pablo le dice a Timoteo en esta carta, ¿ya? Que no pierda el tiempo en discusiones. Y muchas veces nuestras conversaciones andan por otro lado. ¿Mm? Nos puede pasar en la iglesia también a nosotros. No es solamente que haya pasado en otras épocas. Nos puede pasar que nos ponemos a hablar de temas relacionados que nos pueden parecer interesantes, pero no hablamos de Jesús. ¿Mm? O nos olvidamos de Jesús. ¿Mm? Eh, ¿Qué le está diciendo, no es cierto? Acordémonos acá, vamos a ver el sufrimiento. ¿Se acuerdan que está el sufrimiento? De alguna manera le está diciendo Pablo, bueno, cuando estés sufriendo, cuando quieras evitar el dolor, la persecución, ¿ya? Acuérdate de Jesucristo en tu reflexión, ¿ya? Acuérdate de Jesucristo, que murió y resucitó por ti, ¿ya? Este descendiente de David, ¿m? Que también sufrió como ser humano. Eh, Así que este es el centro del Evangelio, ¿ya? Y como digo, muchas veces nos vamos por las ramas, nos preocupamos del futuro, nos preocupamos del pasado, que cómo haremos esto, cómo hacemos lo otro, pero nos olvidamos de lo central, que es Jesucristo. Y ahora veamos cuál ha sido la experiencia de Pablo. Versículos 9 y 10, ¿ya? Por este Evangelio, dice él, ¿qué le ha pasado? Versículo 9. ¿Mm? Ha tenido, ¿qué cosa? Sufrimiento, ¿no es cierto? Al punto de, ¿dónde estaba? Estaba preso, dice, y preso ¿cómo? Como que fuera un malhechor, un criminal. ¿Mm? ¿Mm? Como le había tocado sufrir, hasta como un criminal, ¿ya? Pero dice, la palabra de Dios no está presa, ¿ya? Hace esa aclaración. Él podrá estar preso, pero la palabra de Dios no está preso. ¿Mm? El mensaje se seguía difundiendo, igual como ha sido todos estos años, que aunque ha habido momentos de persecución, quizás cuántos hermanos han estado presos, los han matado, pero la palabra de Dios ha seguido moviéndose. ¿Mm? Y el mismo Pablo contó, ¿no es cierto?, que durante su tiempo preso, él tuvo la oportunidad también de hablar, ¿m? De hablar sobre el Evangelio. ¿M? Así que sufro, ¿no es cierto? Sufro a tal punto, dice, estos sufrimientos, penalidades, a tal punto, ¿no es cierto?, de estar en cadena, estar
preso. ¿Mm? Pero ¿por qué lo hacía él? ¿O por qué lo soportaba? ¿Ya? Versículo 10. ¿Por qué lo soportaba? Dice, lo soporto por amor de los escogidos, ¿cierto? Para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Ya? O sea, él dice, yo soporto porque producto de que yo estoy preso, no importa, ¿no es cierto? Pero es porque a él lo acusaban, ¿no es cierto?, de disturbio, lo acusaban al final por ser cristiano y de andar proclamando el Evangelio. ¿Mm? Pero él dice, lo soporto, porque así, ¿no es cierto?, producto de esto, de la predicación, ¿Mm? Muchos otros podían obtener la salvación, conocer el mensaje de salvación. ¿Mm? No es que porque él sufría, más gente se iba a salvar, ¿cierto? Porque eso, el sufrimiento de Cristo es el que realmente salva. ¿Mm? Pero una consecuencia aquí, ese sufrimiento de Pablo es una consecuencia de haber predicado y que muchos entonces al escuchar se pudieran salvar. ¿Mm? Versículos 11 al 13. 11 al 13. Esto, según comentario que estoy leyendo, es muy probable que haya sido parte también de un himno o de algún credo que se leía en la iglesia, ¿ya? Porque está escrito así en prosa. El 11 dice, ¿no es cierto? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Ya? Hasta ahí la primera parte. ¿Mm? Son como declaraciones, ¿ya? Que no pueden ser discutidas, ¿ya? No dice que en una de esas, sino que si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Mm? ¿En qué sentido está esto acá? ¿Mm? Leamos, por ejemplo, 1 Corintios 15:31. 1 Corintios 15:31. Dice Pablo ahí a los Corintios, ¿no es cierto? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Ya? Y en 2 de Corintios 4:10, dice, voy a leer un poquito desde el 7, 2 Corintios 7 en adelante. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Mm? En este sentido, es que está escribiendo aquí, ¿no es cierto?, a Timoteo, volviendo ahí a segunda de Timoteo. ¿Mm? Si era parte de un himno que cantaban, un canto, ¿ya? De alguna manera, lo que recuerda aquí Pablo es que participamos, ¿ya?, de los sufrimientos. Y en esta vida vamos a tener que tener paciencia de soportar los sufrimientos,
¿ya? ¿Y cuál será al final el premio, ¿no es cierto? Vivir con Él, ¿no es cierto? Y también reinar con Él. ¿Mm? Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Mm? Y volviendo a 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Mm? Esta tribulación momentánea tiene un tiempo la vida, por lo tanto, ¿ya? Algo que termina, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Mm? Todo sufrimiento, entonces, en esta vida, trae esta recompensa de vida, ¿no es cierto?, en Jesús y reinar con Él. ¿Mm? Estaba súper cercana a la posibilidad de negar a Jesús, de tratar de escapar a este sufrimiento, para los hermanos, Timoteo incluido en ese tiempo, y ha estado siempre, ¿no es cierto? También en nuestro tiempo. Y dice, siguiendo ahí con el 12, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Mm? El mismo Jesús advirtió esto. Podemos ver en Mateo 10:33. El mismo Jesús lo dijo. Mateo 10:33. Bueno, 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Mm? Son palabras bien, ¿no es cierto? Así como la promesa, podemos decir, que hemos leído en el 7 recién, de que reflexionamos, pensamos y el Señor nos va a dar el entendimiento, o el Señor nos va a dar la comprensión, es una promesa, ¿cierto? Eh, Parece ser que también fue una promesa esta, ¿no es cierto? Morimos por Él, con Él, pero la promesa es que viviremos con Él, ¿ya? Sufrimos con Él, reinaremos con Él, esa es la promesa. Pero aquí también dice, ¿no es cierto?, que si lo negamos, también Él nos negará. ¿Mm? Y Él no se puede negar a sí mismo. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Esto de permanecer fiel. ¿Qué significa permanecer fiel? ¿Mm? Significa que Dios no cambia. No cambia. Dice, no puede negarse a sí mismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir en este contexto? Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, va de la mano. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará. ¿Mm? Él también se va a mantener fiel a esa advertencia. ¿Mm? Se va a mantener fiel a esa advertencia. ¿Mm? Dios es un Dios omnipotente, pero Él elige, ¿no es cierto?, hacer el bien, ser misericordioso, ser justo, ¿ya? Y Él no cambia sus promesas. ¿Mm? No cambia las promesas de bendición, pero también habla prometido un juicio, un juicio. Y eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces, hay una advertencia acá, de que no lo neguemos porque si no, Él mismo dijo, Jesucristo, Él también nos va a negar. ¿Mm? Así que vemos, ¿no es cierto?, al labrador o agricultor que trabaja mucho, al atleta,
que se ha esforzado mucho, ¿ya? Y al soldado que lucha mucho, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir como conclusión? ¿Mm? Todos estos casos nos muestran que no hay fruto sin un, ¿no es cierto?, esfuerzo, sin un sufrimiento, ¿Mm? Sin un dolor. ¿Mm? ¿Se ha fijado eso desde el parto, ¿no es cierto? Hay sufrimiento en el parto, pero que nace un hijo, nace a la vida un ser humano. Eh, y normalmente es así, ¿Mm? Que el crecimiento se da, ¿no es cierto?, con sufrimiento. O al revés, no hay crecimiento sin sufrimiento. ¿Mm? No hay corona sin cruz. ¿Mm? No hay ¿no es cierto?, gloria, ¿no es cierto?, sin haber pasado por este sufrimiento. ¿Mm? Eh, la resurrección de Jesús vino, ¿no es cierto?, después de su muerte. Tuvo que pasar por eso. ¿Mm? El atleta, ¿no es cierto?, necesita su disciplina, el agricultor necesita trabajar, el soldado necesita luchar. ¿Mm? Así que no nos extrañemos si nosotros también tenemos que pagar un precio, un precio eh, por seguir a Jesucristo. Y la próxima semana vamos a ver qué otras metáforas aquí, qué otros ejemplos usa Pablo para comparar al siervo de Jesucristo, ¿no es cierto?, al obrero, con el trabajo, ¿no es cierto?, distintas cosas que vemos en la vida cotidiana, ¿ya? Así que vamos a ver que encontramos ahí eh, por lo menos tres, ¿no es cierto?, tres ejemplos más. En total van a ser 6, ¿ya? Desde el 14 hasta el 26, que lo vamos a ver la próxima semana. Así que les invito a que podamos considerar esto, reflexionar y acordarnos de Jesucristo. Y por eso también tenemos la Santa Cena, ¿ya?, que nos permite esto, nos permite acordarnos de Jesucristo, del linaje de David, como dicen, ¿no es cierto?, resucitado de los muertos. Les invito a orar. Señor, gracias Señor porque tú nos recuerdas en tu palabra cuál es tu propósito para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a tomar estos ejemplos que le da Pablo a Timoteo y aplicarlos también a nuestra vida. Que podamos asumirlo como cristianos, Señor, que no te neguemos nunca ni con nuestras palabras ni con nuestros hechos. Te pedimos, Señor, que no te neguemos con nuestra vida, sino que estemos dispuestos también a sufrir, incluso a morir contigo, sabiendo de que tú nos vas a dar la vida y reinaremos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.